Bienvenido a la lectura del día de hoy, 19 de diciembre, es la número 354 y vamos a ver que el devocional se llama Tu Rey. En 2010, el príncipe Carlos visitó nuestra iglesia HTV. Fue un gran honor conocer y recibir al heredero del trono, nuestro futuro rey de Inglaterra. El Reino Unido ha sido gobernado por reyes y reinas durante siglos, y la familia real es parte de nuestra vida nacional. Pero la mayoría de los monarcas modernos solamente tienen un poder restringido, en contraste con el mundo antiguo donde la realeza era mucho más poderosa y el rey era la autoridad final en todos los aspectos de los asuntos nacionales. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento leemos acerca de los reinos de los reyes de Persia e Israel. Pero además de esto, cada uno de nuestros pasajes también nos refiere a un rey aún más grande, Dios. El tema central de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios. Este no se refiere solamente al reino en un sentido político o geográfico, sino que también transmite la noción de actividad, consiste en la actividad de gobernar y reinar. El reino de Dios significa el gobierno y reinado de Dios. Leemos Salmos 145 del 1 al 7. Mi Dios y Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Exalta a tu rey. David exclama, te exaltaré mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. David alaba al Rey del universo, bendeciré tu nombre. Prosigue alabando el esplendor de tu gloria y majestad, y la gloria de tu reino, y el esplendor de tu reino. Y tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Alaba a su Rey todos los días te bendeciré. Y dice que va a seguir alabando por siempre. Es digno de toda alabanza. David escribe cantos de alabanza. Compongo canciones hablando de tus maravillas. Alaba a Dios por su poder, su gobierno y por su inmensa bondad y victoria. La alegría y el júbilo de los salmos emana de estas dos verdades gemelas. Dios es Rey y Dios es bueno. Puedes confiar en que Él tiene el control y esas son buenas noticias. Señor, tú reinas, eres el Rey del universo entero, eres digno de mi alabanza, todos los días te bendeciré. Leeremos Apocalipsis 11, del 1 al 19. Luego me dieron una regla de madera para medir y Dios me dijo, ve y mide mi templo y mi altar y mira cuántos me están adorando ahí. Pero no midas el espacio que hay fuera del templo, porque ese espacio se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años y medio, y yo enviaré a 2 profetas para que anuncien mi verdadero mensaje. Los enviaré vestidos con ropa áspera para que anuncien profecías durante esos 3 años y medio. Esos 2 profetas son los 2 árboles de olivo y los 2 candelabros que están delante de Dios, que es el Rey de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, echarán fuego por la boca y quemarán por completo a sus enemigos hasta matarlos. Ellos tienen poder para hacer que no llueva durante 3 años y medio que profetizarán. También tienen poder para hacer que el agua se vuelva sangre y para hacer que la gente de este mundo sufra toda clase de terribles males. Y pueden hacerlo cuantas veces quieran. Cuando estos 2 profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados en la calle principal de la gran ciudad donde mataron al Señor clavándolo en una cruz. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, idiomas y países verán sus cadáveres y no dejarán que los entierren. Todo el mundo se alegrará de ver los muertos y se mandarán regalos unos a otros para celebrar su muerte, porque esos 2 profetas eran un terrible sufrimiento para aquella gente. Pero después de esos 3 días y medio, Dios volvió a darles vida y ellos se pusieron de pie, y todas las personas que los vieron tuvieron mucho miedo. Entonces, los 2 profetas oyeron una voz fuerte que les decía, suban aquí. Ellos subieron al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos. En ese mismo instante hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los sobrevivientes tuvieron mucho miedo y alabaron a Dios que está en el cielo. Ese fue el segundo desastre, pero el tercero viene pronto. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó su trompeta y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían, nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Y a los 24 ancianos que están sentados en su trono delante de Dios se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso, tú vives y siempre has vivido. Gracias porque has demostrado tu gran poder
y porque has comenzado a reinar sobre el mundo. Los pueblos que no creen en ti están enojados, pero ha llegado el día en que los castigarás con todo tu enojo. Ese día juzgarás a todos los que han muerto, premiarás a los profetas tus servidores, premiarás a todo tu pueblo y también a los que te respetan. No importa si son poderosos o humildes, tú los premiarás. Entonces se abrieron las puertas del templo de Dios, que están en el cielo, y dentro del templo podía verse el cofre de su pacto. Y hubo relámpagos, un resonar de truenos, un fuerte temblor de la tierra y una gran lluvia de granizo. Espera en tu rey. ¿Por qué es tan trabajosa la vida? ¿Por qué continúan sufriendo los inocentes? ¿Tendrá que ser siempre así? ¿Tendrá fin nuestro sufrimiento? ¿Hay alguna esperanza? ¿Cómo será el futuro? Podemos echar un vistazo a cómo será el futuro cuando Jesús regrese y el reino del mundo sea transformado en el reino de nuestro Dios y su Mesías, quien reinará por los siglos de los siglos. Jesús vino a proclamar el reino de Dios. En un sentido, el reino sucedía ahora y en otro sentido todavía no sucedía. La realidad presente del reino de Dios se mostró en todo lo que Jesús hizo en su ministerio. El reinado y dominio de Dios se muestra por la supresión del mal. La inauguración del reino de Dios se manifiesta en la sanación de los enfermos, la expulsión de los demonios y el perdón de pecados. Por otro lado, el aspecto futuro del reino de Dios se evidenció mediante Jesús. Él enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino. Habla de la cosecha al fin del mundo. Parece que el reino de Dios no se realizará completamente hasta que Jesús no regrese. El pasaje de Apocalipsis de hoy describe lo que sucederá justo antes de que el reino de Dios venga en su totalidad. El pueblo de Dios es perseguido y protegido simultáneamente. Habrá 2 testigos. El sistema legal del Antiguo Testamento requerirá siempre al menos 2 testigos. Jesús siempre envió a sus testigos de 2 en 2. Los 2 testigos que se presentan aquí son probablemente Moisés, quien convierte las aguas en sangre, y Elías, pues estos 2 profetas espolearon la conciencia de toda la gente de la tierra, haciendo que fuera imposible pecar para ellos. Los 2 testigos profetizaron durante 1260 días. Probablemente se trata de un periodo simbólico entre la primera y la segunda venida de Jesús. Justo antes del final son muertos por la bestia. Sus cuerpos yacen en la plaza de la gran ciudad, que es Babilonia o Roma, que tiene los nombres simbólicos de Sodoma y Egipto, y donde también fue crucificado su Señor, es decir, Jerusalén. Durante un corto tiempo, todo el mundo se alegra de su muerte. Entonces Dios los resucita. Entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror y fueron llevados al cielo al acercarse el tiempo del juicio final. Ese es el momento en el que suenan las 7 trompetas. Hay una secuencia que se desarrolla en 3 fases. Primero, el reino de Dios llega al fin en toda su integridad. Después, la iglesia completa adora al Rey. Postrando su rostro, adoran a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Tercero, comienza el juicio final. Los destructores serán destruidos. Dios premiará a sus profetas santos y los pequeños y los grandes serán recompensados. Como ocurre siempre en Apocalipsis, estas escenas son simbólicas. Moisés y Elías, los 2 testigos de Dios, son figuras de gran valor y gran poder, las cuales se encuentran con gran oposición y sufrimiento antes de que finalmente sean vindicados. Esta es la realidad de lo que tienes que esperar en este periodo de la primera y la segunda venida de Jesús, que es el periodo en el que vives ahora. Hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de la bestia, pero es una lucha cuyo resultado final conoces. Tus luchas tendrán un final. El inocente ya no sufrirá más. Hay una gran esperanza para el futuro. Jesús regresará y reinará por los siglos de los siglos. Señor, gracias porque un día el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor y su Cristo, y porque reinarás por los siglos de los siglos. A continuación, leeremos Esdras del capítulo 4, versículos 6 al 24 y el capítulo 5. Dice: Cuando comenzó a reinar Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes. Al principio de su reinado, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros le escribieron una carta en arameo que fue traducida al persa. El comandante Rehum y el secretario Simsai también le escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los judíos. La firmaron los gobernadores, los jueces y los consejeros de Persia. Erech, Babilonia y Susa también la firmaron. Los asistentes
de las naciones que habían sido expulsadas de sus territorios por el famoso y gran rey Asnapar. Esas naciones ahora vivían en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. La carta decía: reciba usted, gran rey Artajerjes, un saludo de nosotros, sus servidores. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han comenzado a reparar los cimientos y a levantar los muros de protección. También le hacemos saber que cuando ellos terminen de reparar esos muros y la ciudad esté reconstruida, no va a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdidas. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que lo ofendan de esta manera. Por eso le enviamos esta información, para que usted mande a revisar los archivos del palacio. Ahí encontrará que esa ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y sus provincias. Comprobará que ya en otros tiempos se habían organizado en ella rebeliones y que por eso fue destruida. Queremos que su majestad sepa que si se reconstruye esa ciudad y se terminan de reparar sus muros, usted ya no tendrá dominio sobre la provincia que está al oeste del río Éufrates. El rey les envió esta respuesta. Saludos del rey al comandante Rehum, al secretario Simsai y a todos sus compañeros que viven en Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. He leído la traducción de la carta que ustedes me enviaron y ordené que se hiciera una investigación. Hemos encontrado que esa ciudad ya se había rebelado antes contra otros reyes y que en ella siempre ha habido alborotos. También se comprobó que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaba toda clase de impuestos. Por lo tanto, ordeno detener la reconstrucción de la ciudad hasta que reciban órdenes mías. Hagan cumplir esta orden enseguida para que no se perjudique más el reino. Tan pronto como Rehum, el secretario de Simsai, y sus compañeros leyeron la carta del rey Artajerjes, fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener los trabajos. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 5. Los profetas Ageo y Zacarías anunciaron un mensaje de parte de Dios a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios y estos profetas los ayudaban. En la provincia que está al oeste del río Éufrates gobernaba Tatenai y los ayudaban Setar, Boznai y otros servidores del rey. Estos llegaron a Jerusalén y les preguntaron a los judíos: ¿quién les dio permiso para reconstruir ese templo y levantar estos muros? ¿Cómo se llaman sus jefes? Como Dios estaba protegiendo a los jefes judíos, el gobernador permitió que siguieran trabajando hasta que enviaran su informe al rey Darío y recibieran respuesta. Así que el gobernador y sus ayudantes enviaron un informe al rey Darío, el cual decía: reciba usted, rey Darío, nuestros saludos y deseos de paz y bienestar. Es nuestro deber informar a su majestad que fuimos a la provincia de Judá y vimos que el templo del gran Dios se está reconstruyendo y que están cubriendo las paredes con madera. El trabajo se hace cuidadosamente y la obra avanza. Averiguamos los nombres de los jefes encargados del trabajo para que usted esté enterado. Cuando les preguntamos quién les había dado permiso para reconstruir ese templo y levantar los muros de protección, nos respondieron lo siguiente: nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados hicieron enojar a Dios, Él permitió que los venciera el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ese rey destruyó ese templo y envió cautivos a Babilonia a todos los habitantes de Jerusalén. Más tarde, en el primer año de su reinado en Babilonia, el rey Ciro ordenó que se reconstruyera el templo. También ordenó que fueran devueltos los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo de Dios en Jerusalén y se había llevado a Babilonia. Los utensilios le fueron entregados a Sesbar, quien entonces era gobernador de Judá. Ciro le había dicho a Sesbar que llevara esos utensilios al lugar donde había estado antes el templo de Dios y que allí reconstruyeran ese templo. Vino entonces Sesbazar a Jerusalén y puso los cimientos del templo. Desde entonces se ha estado reconstruyendo y todavía no se termina. Si le parece bien a su majestad, mande averiguar si hay en los archivos del palacio alguna orden del rey Ciro permitiendo la reconstrucción de este templo. Tan pronto usted tenga información, avísenos lo que ha decidido sobre este asunto. Vamos a leer el devocional de Esdras y dice: confía en tu rey. ¿Has sido acusado injustamente alguna vez o criticado de una manera muy injusta ante tu jefe u otra persona con autoridad? ¿Has sentido alguna vez que la obra de Dios está siendo obstaculizada o incluso detenida por la oposición, por la administración local, tu jefe en el trabajo o por otros con autoridad?
Los líderes humanos son poderosos y pueden usar su poder para el bien y para el mal. Artajerjes era el rey de Persia. Recibió lo que podría ser descrita como una de sus temidas cartas. Era una misiva de aquellos que se oponían a Dios. Estaba lleno de adulaciones, medias verdades e incluso mentiras. Los autores de la carta intentaron hacerlo sonar como si estuvieran siendo de mucha ayuda para el rey. Sepa usted, su majestad. Y describen a Jerusalén como una ciudad rebelde y perversa. En ese entonces, como ahora, el dinero tenía un poder desproporcionado y la amenaza de que no pagaran tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real, era poderosa, igual que la sugerencia de que el rey sería deshonrado por aquella ciudad rebelde y problemática. El resultado es que la obra de la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió. Si estás del lado donde se reciben hostilidades así, da mucho ánimo saber que no eres el único que recibe cartas de acusación, de gente que se siente amenazada y querría detener la obra. Sabemos que al final ninguna oposición así puede triunfar si Dios está tras los planes, pero la oposición puede hacer que las cosas se estanquen y hacer que el trabajo se suspenda. Al final, aquellos acusadores no tuvieron éxito. Otro rey surgió y se nos dice que Dios velaba por los dirigentes. Al rey Darío le fue enviado un informe favorable. Mencionaba a un gran rey de Israel que construyó y terminó el templo, así como el permiso dado por Sirio, el rey de Babilonia. En última instancia, puedes confiar en el gobierno soberano de Dios. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. No ponga su confianza última en líderes humanos, confía en Dios tu rey. Los líderes humanos van y vienen, algunos son buenos, otros son malos, pero Dios tiene el control último de la historia. Señor, gracias porque todo reinado verdadero apunta en última instancia a tu realeza. Tú eres mi Dios, Rey mío. Oro para que vea avanzar tu reino en mi vecindario, ciudad y nación. Que venga tu reino. Pipa añade de Salmos 145:4. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Tenemos la responsabilidad de transmitir el Evangelio a la próxima generación y de contarles historias de las extraordinarias cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Espero que puedas compartirlo con alguien a quien le vaya a servir. Gracias.